Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Te invitamos a que empieces una nueva vida hoy. Solo deja que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y cambie tu forma de pensar. Cambia tu vida hoy. Nuestro equipo de colaboradores estará orando por ti y esa necesidad o enfermedad que te aqueja. Cambia tu vida hoy. Alimentos Mi Sueño. Alimentos Mi Sueño tiene para usted tortilla de maíz y tortilla de harina. Alimentos Mi Sueño. Haga sus pedidos al teléfono 436-6378. Alimentos Mi Sueño. Cambia tu vida hoy. Cambia tu vida hoy. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cambia tu vida hoy. Programa de reflexión, oración e intercesión. Cambia tu vida hoy. Pero está. Gloria a Dios. Continuamos y vamos a entrar ahora sí al tema, y hoy vamos a hablar de un poquito de discipulado. El estar aquí es una parte del discipulado, y hay muchas cosas que contiene. Mateo 28:19 dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio. El discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las instrucciones que establecen las Escrituras. Implica ser un instrumento en las manos de Dios que busca ver la vida de Cristo reproducida por el poder del Espíritu Santo en la vida de otro creyente. Y aquí nos damos cuenta que no es solamente el repetir las palabras, sino que la vida del Señor Jesucristo se reproduzca en nosotros. Y es ahí donde entra lo más difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo es que nosotros lo vamos a lograr? ¿Qué acciones tenemos que tomar para que el Señor Jesucristo domine nuestro ser? ¿Qué podemos decir? Porque estamos saturados, podríamos decir, de leer textos, aprendérnoslos, repetirlos, pero ¿qué pasa con la práctica? Para nosotros lograr que la vida de Cristo se reproduzca en otro, primero, ¿qué tiene que suceder? Que se reproduzca en nosotros. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los indicios que nosotros mismos vamos a manifestar para saber que la vida del Señor Jesucristo se está reproduciendo en nosotros? Coméntenme uno, cada quien. ¿Un qué, hermano? Perdón. Un indicio, un indicador de que la vida del Señor Jesucristo se está reproduciendo en nosotros, para nosotros ir con otras personas y buscar que también se reproduzca. Porque a veces en la iglesia, no, es que todos tenemos que ir a predicar y tenemos que hacer, y vamos y no logramos nada. Y a veces incluso decimos, no, es que no hay suerte, no, es que la gente es muy renuente, no, es que... Pero a lo mejor lo que está pasando es que la gente que estamos visitando no está viendo en mí, en ustedes, lo que estamos hablando. No está viendo un reflejo en el testimonio, por decir. Algo creíble, congruente, como dice el pastor.
Yo puedo decirle a usted que Cristo la ama, pero yo a usted no le reflejo que yo la amo a usted. Que Cristo nos ama, pero yo no reflejo amor hacia usted. Es un indicio, algo que muestre que realmente está habiendo un cambio en ustedes. Antes de que me den el indicio, déjenles comento algo que sucedió ayer y que vi así como muy agradable. Antes, un saludo a todos los que estuvieron en el evento de Saltillo Ama la Vida. Saludos a todos los organizadores, a todos los participantes. Ayer se daba un testimonio y decía el hermano: cuando yo era pequeño, mi padre y mi madre se divorciaron. Y cuando mi padre y mi madre se divorciaron, mi madre se hizo cargo de nosotros. Y nosotros estábamos pequeñitos, dice, teníamos 5 y menos años. Dice, y ella tenía que ir a trabajar, dice, y vivíamos en una casa donde la puerta no cerraba, así es que nos tenía que cerrar con cadena y candado. Dice, y mi madre, como no teníamos luz, tenía una vela. Y siempre me decía, muchas veces, hijo, apaga la vela. Cuando te duermas, hijo, apaga la vela. Hijo, cuando te duermas, apaga la vela. Dice, ya casi me la sabía. Dice, pero como todas las cosas, yo siendo niño, un día se me olvidó. Y me dormí. Y lo que tenía que pasar, se quemó la casa. Dice, pero algo extraño es que teníamos 2 silloncitos. Y en esos sillones estábamos dormidos mi hermano y yo. Dice, y estaba el fuego por todos lados. Y en los sillones, dice, yo que era el más grande, mis pies salían tantito así del sillón. Dice, y mis pies se me empezaron a quemar, a calentar. Así. Dice, pero yo no entendía por qué el resto del cuerpo no se quemaba ni sentía calor, ni mi hermano. Dice, al fin, no sé cómo, llegó mi mamá y como pudieron nos sacaron, nos rescataron. Y dice, hay cosas que no entiendo, dice. Al otro día, dice, vinieron los bomberos. Bueno, ese mismo día vinieron los bomberos y apagaron y así como quedó, pues no había otro lugar donde vivir, así que ahí seguimos viviendo, dice. Dice, por eso sucedió algo muy extraño. El otro día, dice, normal, yo fui al baño, dice, y encontré a mi mamá colgada. Dice, así como estaba pequeño, dice, no sé cómo, no puedo explicarles, busqué, no sé qué, me subí y la descolgué. Y cayó, dice, cuando la podía tener, dice. Dice, pero igual se dieron cuenta ahí los vecinos y vino la ayuda y la llevaron al hospital y no murió. Dice, y así desarrollamos nuestra vida y dice, no hablamos del tema de suicidio que ver hasta dentro de 3 meses, dice, la vida continuaba, pasó el tiempo, dice, yo me convertí en adolescente, me convertí en desordenado y muchas cosas, dice. Luego ya al fin me casé y tantas cosas que hice malas. Dice, pero un día mi esposa me invitó con unos locos a una iglesia. Dice, me hablaron de Dios y algo cambió en mí. Dice, y desde ese día me dediqué a predicar la palabra de Dios. Dice, y todo cambió en mí. Y pensaba yo en esto, o sea, así es como se reproduce en realidad la vida de Cristo en nosotros. Y se me quedó muy grabado porque él estaba dando su testimonio y hizo un llamado y dijo, Dios me pone, cuando empecé a organizar esto del evento, me puso en mente, y ese día al finalizar, dice, todos deben estar en tierra, hincados, tirados, y dijo, yo te voy a invitar, si quieres, si sientes, hazlo.
Si no. Y casi les puedo asegurar que el 90% estaba orando así. Pero no hizo mucho hincapié en ese llamado. Y me daba cuenta yo cómo cuando Dios dirige, no hace falta mucho ruido, mucho escándalo. El corazón, yo estaba viendo los rostros de los panderistas, de los que están ahí de visitas, y algo especial. Y Dios quiere eso, que cuando nosotros estemos dejando que su vida se reproduzca en nosotros, ese cambio en nuestro semblante, en nuestro ser, en nuestro testimonio, entonces, ahora sí, deme cada quien un indicio de que la vida del Señor Jesucristo se está reproduciendo en nuestras vidas. Yo creo que personal. Sí, cada quien personal. He dejado de hacer cosas que antes hacía y ahora trato de dejarme guiar más por lo que el Señor dice, ¿verdad? Tanto en mis emociones como a través de la palabra. Hablar más de Él y obedecer simplemente a lo que nos ha ido llamando, ¿verdad? Porque hay un llamado que ha hecho desde que permite que le conozcamos, pero ya nos va dando cosas que creo yo que estamos atendiendo a hacer. Bueno, una de esas es estar pues en este lugar, otra es tratando de comprometerse más con la obra, salir a evangelizar o hablarle a la gente, ¿verdad? Y pues yo les decía, hablar de lo que nosotros mismos hemos experimentado, porque no podemos hablar algo que desconocemos. O sea, a lo mejor una persona que no ha vivido lo decíamos la vez pasada, en drogadicción, no va a poder, ¿cómo va a hablar o cómo va a decir? Yo sé que te sientes de esta forma, de esta, si no lo ha experimentado. Entonces, hablar de lo que el Señor nos ha dado, yo creo que es parte de... Yo sé, como decía el pastor hoy, hablando de identidades, dice, aquí hay gentes que no se pintan. Dice, bueno, hay algunos que sí, pero si ya tienes el conocimiento y lo sigues haciendo, ya, no lo dijo así, ¿verdad? Pero ya es tu boleto. Ajá. O sea, Dios me va a decir a mí, tú le enseñaste, ella aprendió, no lo hizo, ahí está la responsabilidad. Y aquí en esto del evangelismo igual, o sea, muchos conoceremos, pero el practicarlo, el vivirlo, como decía él mismo, o sea, nuestro principal centro de acción es la familia. O sea, si en mi casa no tengo un comportamiento congruente, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa si ando o quiero salir a predicar la palabra de Dios? O simplemente voy a dar una enseñanza aquí o en el radio o en el culto o en la célula, y la gente que vive en mi entorno, ¿qué está diciendo? Pues si hablas bonito, pero la acción dice otra cosa. Entonces, si ellos mismos no se convencen, los externos menos. ¿José? Pues yo creo que la manera de actuar, porque pues, o sea, dejarme no ser como antes, o sea, tal vez en el aspecto en joven, en la juventud, o sea, hablar como los jóvenes del mundo, o ahí en el trabajo, en los lugares en los que en el círculo en el que yo me rodeo, no hablar de la misma manera, no actuar de la misma manera,
como tal vez en un tiempo lo hice, o sea, hablar con maldiciones o de chistes doble sentido o andar faltándole respeto a las muchachas o sí, o sea, la manera de vivir, yo creo que es una de las de los frutos que da el vivir como más a como Dios quiere. O sea, tratar de vivir en una santidad, tal vez no se vive al 100% porque fallamos en algunas cosas, pero tratar de pues de vivir más agradable a Dios. Sí, que Dios vaya moldeando nuestro carácter, nuestra manera, nuestra conducta, nuestra manera de ser. Entonces yo creo que es una de las ¿cómo había dicho? Ámbitos, manifestaciones de que pues Dios está haciendo algo en mi vida. Amén. El discipulado implica una crianza espiritual. Pablo comienza diciendo en Gálatas 4:19, él usa esta palabra en otro contexto, por ejemplo, para hablar de un verdadero hijo en la fe, Timoteo, y también para describir la relación esencial que él tuvo en el desarrollo de la madurez de sus discípulos. Timoteo era discípulo de Pablo y él le hablaba amorosamente y le decía las formas de hacer las cosas. La iglesia local es el lugar donde se manifiestan los frutos genuinos de la fe. ¿Cuál fe? La que tenemos y que estamos poniendo en práctica, donde se está reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué significa crianza? Dice, el discipulado implica una crianza espiritual. Normalmente eso se usa mucho. Esta mamá está criando. ¿Qué está haciendo? Enseñando. Moldeando. Eso es el discipulado. Esa crianza primero la debo de tener yo y luego yo transmitirla a el hijo espiritual. El discipulado implica mayordomía personal. Fíjense, personal sabemos qué significa. ¿Y mayordomía? ¿Qué será? ¿Qué hace un mayordomo? Cuidar la casa de alguien más. Y si hablamos de mayordomía personal, ¿qué significa? Pues mi vida, ¿no? Cuidar de mí mismo. Cuidar de mí mismo. Dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? ¿A dónde llegan los pensamientos que implican malas acciones? Al corazón. ¿De quién? Mío. ¿Y si no tengo cuidado? Pues te llevan al acto a hacer lo que... No concebir eso. A concebir el pecado. Por eso es necesario la mayordomía personal, porque les decía en la clase dominical, ¿qué pasa si nosotros siempre actuamos de acuerdo a nuestros impulsos? ¿A dónde vamos a llegar? Pues si el impulso es positivo, a lo mejor bien, ¿verdad? Porque hay pensamientos que en el momento te impulsan a hacer algo y obtienes algo bueno, ¿verdad? Pero si es un impulso negativo, pues vas a tener una pues algo, o sea, igual va a ir a la redundancia, algo negativo, no vas a tener un buen resultado. Yo pienso que el impulso es más atraído hacia lo negativo que a lo positivo, porque se usa mucho de que no es que mató a esta persona por impulso y no utilizó la inteligencia para no hacer. Pero no dice le trajo una caja de chocolates por impulso. No. Por impulso compró una casa. No. Le compró un carro. Sí, normalmente la mayor parte de los impulsos son negativos. Cuando discipulamos a otra persona, no buscamos o no debemos de buscar en ella que nos admiren, sino que admiren a Cristo. Este es un punto bien especial porque muchas veces se da en las iglesias que el que evangeliza, ¿qué dice? Son míos, es que yo los traje. Y cuando dicen, no, es que el hermano Ezequiel, miren, ese soy yo. Pero ¿a quién
se debe reconocer al Señor Jesucristo. ¿Para quién estamos trabajando? Para el Señor Jesucristo. Él es el que merece el reconocimiento. Ahora, el discipulado implica un gran esfuerzo. Mencióneme 3 tipos de esfuerzo que debemos de aplicar al discipulado. Salir de tu confort. 1. Esfuerzo en la economía para, o sea, tener la disposición y ver la forma de buscar los recursos y todo, que no sea un impedimento para que salgas. Dirección de Dios. O sea, no, muchas de las veces nos regimos por nuestros pensamientos, más sin embargo, como hijos de Dios y discípulos, ya no es nuestro pensamiento, sino el de Dios. Déjanos guiar por Dios. ¿Qué efecto económico tiene en nosotros el ser discipuladores? Pues tal vez el que a veces tenga que ir hasta allá, lejos a casa de una visita o a casa de un hermano para enseñarle, o que a veces tenga que ir por ahí y traerlo para las actividades. O sea, disponer de... A lo mejor no es mucho, pero es constante, porque es un trabajo y un esfuerzo que tienes que hacer. El despojarte de un bien tuyo, de tu tiempo y para enseñar. El darte el tiempo y es el esfuerzo, porque muchas de las veces la persona está, bueno, la que va a ir a discipular, ¿verdad? Está saturada de actividades, ya sean personales, de trabajo, en el hogar o de la iglesia, ¿verdad? Y y a veces tienes que buscar el espacio, y aunque andes cansado, aunque de ir y estar al cuidado de aquella persona que estás discipulando, porque cuando empiezas a discipular a alguien no es de hoy sí voy y mañana no voy, porque sabes que la visita te va a esperar, sabes que va a estar ahí esperando a que llegues y le des el alimento que ya lleva, ¿verdad? Como el estudio o así. Entonces no es de que hoy quiero y mañana no, tienes que ser constante en el cuidado de la persona que vas a discipular. Y sobre todo que debemos de estar disponibles para el tiempo que ya estén disponibles, ¿verdad? Ajá, sí. Esa es una vertiente que a veces se queda muy en el aire, o por motivo por el cual muchas personas no quieren tomar esa responsabilidad. Sí. Porque ¿qué decimos? No, pero es que yo no tengo tiempo para eso. ¿A qué horas va a tener tiempo ahí? ¿O él? No, nunca. Muy bien. Pablo describe una imagen que implica el dolor y el esfuerzo de una madre. Vamos a leer qué dice Gálatas 4:19. Gálatas, ¿qué? 4:19. Amén. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué nos quiere decir con esa expresión? Pues que sufre mucho, ¿no? Le está costando mucho, como pues un dolor de parto es muy grande, entonces le está costando bastante el enseñarles, el discipularlos, el ir y buscarlos, el darles de su tiempo, o sea, el tener un cuidado, ¿no? Dice hasta que Cristo, hasta que lleguen a la medida, ¿no? De Cristo. Que Dios que ellos reflejen igual a Cristo, así como Él lo estaba reflejando. Dolores. Fuerte. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es como, sí, o sea,
un dolor de que tal vez no entienden o tal vez no conocen o han perdido el enfoque de lo que Dios es. O sea, un dolor grande en su corazón por que conozcan. O sea, nosotros para poder discipular debemos de tener ese dolor y ese amor, esa pues disposición de que las demás personas conozcan de Dios, ese interés y esa preocupación porque Dios sea reflejado en mí primero y en las personas a las que estamos discipulando. Entonces yo aquí veo que Pablo se preocupaba por en que el Señor Jesucristo se reflejara en Timoteo, en que se reflejara en cada uno de los que él discipuló. Entonces, así como Dios se preocupaba porque sus discípulos, o sea, reflejaran lo que Dios era. Entonces, a lo que se refiere, o sea, un dolor muy grande y una preocupación fuerte porque nuevamente, pues el Señor Jesucristo, pues viva en la vida y en el corazón de las personas. ¿Y qué podemos entender en la gestación de un discípulo, aplicándolo a los 9 meses de un niño cuando está dentro del vientre? La manifestación de un discípulo. La gestación. La gestación. Es la formación, ¿no? Sí. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué contiene ahí? Por ejemplo, cuando el niño está dentro de la madre que se está formando, ¿qué contiene esa formación? Amor, seguridad. ¿Qué más? Protección, o sea, una cobertura. Por si el niño dentro del vientre de la madre está cubierto de todo el clima y, o sea, lo que hay afuera en el mundo. Así que el discípulo, bueno, el que está siendo discipulado está cubierto por el que le está discipulando, o sea, tiene una confianza de que pues él lo va a cuidar, él le está enseñando, mira, vente por aquí para que no te tropieces porque aquí está un pozo, un bache. Pero metiéndonos así, por ejemplo, cuando el niño está gestándose, que se están gestando sus nervios, como la madre les dice a los nervios, ustedes van a ser flexibles, no van a ser huesos, pero van a ser resistentes. Por ejemplo, si tú vas a estar en la coyuntura del pie, cuando el pie se doble, te tienes que estirar. Cuando regrese a su postura normal, te tienes que contraer. ¿Cómo le dirá eso? Al corazón. Tú tienes que latir así. No debes de perder el tiempo. Siempre debes de estar tac, 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 tac. Porque si te aceleras, el cuerpo se puede dañar. ¿Cómo le dirá eso? Pues con la palabra. Con la palabra. ¿Cómo? Con el buen alimento. Es como, o sea, pues es que si el bebé se está formando, ¿verdad? En el vientre, se está gestando, se está formando, pues tiene que llevar la primer base, que es la palabra de Dios. O sea, el buen alimento. La oración. La oración a tiempo, o sea, pues declarando bendición, ¿no? Es nada más que bueno, también tiene que ser ¿cómo me explico? Que sea buena semilla, ¿no? O sea, la que estás. Yo pienso que sí, así como me dice mi mamá, pues si ponemos a estudiar la palabra, vemos que aquí nos enseña cómo debemos mirar, cómo debemos de sentir, cómo debemos caminar, cómo debemos pensar, cómo debemos de oír. O sea, nos dice tanto la formación de cómo Dios formó al hombre, tanto como debemos de vivir y cómo deben de funcionar también, en esa manera de vivir, cómo debe funcionar nuestro organismo. Yo creo que entonces, así yo le estoy discipulando por decir a usted, y aquí con la palabra yo le digo, mira, debes de caminar siguiendo los pasos del Señor Jesucristo y debes de guardar tus oídos de oír blasfemias y de su voz de maldecir y debes de guardar de los sentimientos, de las emociones y dejar que Dios sea quien administre.
así enseñarle, o sea, cómo es de que su cuerpo debe ir funcionando. Yo pienso que así es, exactamente Sí, así es, porque escuchamos los términos. Por ejemplo, aquí menciona, otra vez vuelvo a sentir dolores de parto. Y cada que se gesta un discípulo, es lo mismo. Pero, ¿qué le estamos diciendo al discípulo? Tú lo acabas de mencionar. Tú debes de atender estos mandamientos, debes de vivir una vida así, tus oídos deben de ser así, tus labios deben de ser así, tus ojos deben de ser así. Y todo esto tiene un significado, porque desde un niño que nace enfermizo hasta un niño que nace completamente sano, tuvo que ver la formación. Y trasladándolo al discipulado, ¿qué tal que si tenemos 1 o 10 discípulos, pero tienen una discapacidad? O tienen una malformación. A lo mejor uno es desobediente, a lo mejor otro es desobligado, a lo mejor otro es así, otro es asá. ¿Y por qué los otros salieron buenos? ¿Dónde estuvo el secreto? En la formación. Y esto tiene una gran trascendencia que a veces no se le da la importancia necesaria. Lo tomamos a la ligera, porque muchas veces queremos evitar los dolores, queremos evitar las decepciones, porque así como una madre siente decepción cuando el hijo que engendró le salió rebelde, ¿qué sentirá el padre espiritual cuando ve que el hijo que engendró, el discípulo que engendró, empezó muy bien en el camino de Dios, se bautizó, sirvió y de repente se contaminó y dice, no, ya me voy, no, ya no me gusta, no, me voy a salir? ¿Qué sentirá? Pues sí, es un dolor grande, porque, bueno, yo creo que muchas de las veces tratas de darles lo mejor, de guiarlos de la mejor manera, a través de la palabra, ¿verdad? Pero también hay que ver que hay personas que se dejan guiar, que se dejan enseñar, discipular, ¿verdad? Y son aquellos, como dice la palabra, ¿verdad?, que dan fruto al 1,000 por 1. Pero hay quienes vacilan. Entonces, no, a veces no es tanto del que está gestando, como dice, ¿verdad?, discipulando, sino que es porque la persona no está poniendo la parte que a él le toca. Es lo que yo... Salió rebelde, o sea, pues es que también hay que ver, ¿verdad?, que a lo mejor no todos... De hecho, la Biblia dice, no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y a veces es un error muy grande que también a veces se comete dentro de las iglesias, decir, es que allí, es que Terquel, es que esto, es que no lo sueltes, y tú puedes estar, y incluso a veces te dicen, no, es que algo está pasando, y el primero que señalan es el que está discipulando. No eres buen líder. No haces bien tu trabajo, pero a veces no te pones a pensar en observar, en ver la persona que se está discipulando, qué tan dócil es a la palabra de Dios, porque pues hay mucha gente que es dócil a la misma, a quien le esté guiando, ¿verdad? O sea, siguen a veces al hombre, pero no siguen la palabra de Dios. O sea, a veces el que está discipulando le estás enseñando y esa persona te sigue por X o Y, te empieza a seguir, pero es como cuando los pastores, ¿verdad?, cambian al pastor, y a veces se va el pastor a aquella iglesia y a veces va media iglesia atrás de él, pero es que no están en la línea, sino que estaban ahí por el pastor o porque algo les agradó, porque yo qué sé, y se van siguiendo al hombre. Igual así al líder, se van siguiendo al líder, y no es así. O sea, el buen líder, el buen pastor, el buen discipulador, ¿verdad?,
enseña en base a Dios, y como decíamos ahorita en la iglesia, ¿verdad? Dice, no a nosotros, sino a ti sea toda la gloria y toda la honra, al que vamos a presentar vamos a discipular a las personas para que se conviertan en discípulos de Cristo, en seguidores de Cristo, en siervos de Cristo, no de nosotros mismos, sino del Señor. Entonces, a veces la persona no es tan dócil a Dios, a la palabra de Dios, es rebelde, y no precisamente quiere decir que estén haciendo el trabajo mal quien le está discipulando, sino que la persona no se deja a veces. Decía un hermano, a veces tratamos con corazones de piedra, pero pues Dios se especializa en esos corazones, de tanto estar picando, le mete cincel, le mete de todo, hasta que se forme ese corazón. Igual, un corazón como decía, como, sí, o sea, hay corazones que les puedes dar forma. Decía, pero cuando llegas con un corazón de hule, que le picas por aquí y se va para acá, y luego le pegas por acá y se va para acá. Dice, ¿cómo? Ahí, ¿cómo le haces? Ya está enmañado, ya no quiere, no tiene una visión, no tiene ganas de, entonces, no es que no estés haciendo tu trabajo, es simplemente que no se dejan discipular. Amén. Y es que dice, las ovejas no son nuestras, sino del Señor. Amén. ¿Quién las compró? Amén. Y muchas veces, en el proceso de querer apropiárnoslas, las perdemos. Porque ellos empiezan a dar cuenta de que no estamos haciendo con ellos lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Así es. Y eso es algo bien, bien tangible, que de repente llega alguien que Dios usa para evangelizar, pero luego por X razón ya no están de acuerdo con él o él con los pastores, y dice, no, pues me voy a ir, pero me voy a llevar a los que evangelicé. Y a veces están tan cerca de él que sí se van. Pero, ¿qué diremos? ¿Que eran de Cristo o eran del líder? Pues eran del líder. Dice, unos son de Apolos, otros son de, pero pues nosotros somos de Cristo. Y decía un pastor, me van a cambiar, y allá donde yo vaya, no quiero ver a ninguno de ustedes. Y no porque no los ame, sino porque a mí me demuestran que realmente hice mi trabajo como el Señor me lo pidió aquí, y aquí tienen que dar el fruto. No quiero ninguno allá que siguiéndome, que no sé qué, que sabe qué decía el hermano, ¿verdad? Porque realmente no, o sea, el trabajo es que nosotros hacemos, es para Dios, y es formar a la gente, como lo decía ahorita, para que sigan a Dios, no a nosotros, porque pues nosotros realmente, ¿qué podemos hacer por la gente? No hemos hecho nada. Aquí el que dio la vida es Dios, por nosotros, como los que evangelizamos, como por aquellos que están aprendiendo. O sea, entonces al hombre no le debemos nada, todo se lo debemos a Dios. Entonces así debemos de enseñar y de discipular. Pues sí, y hay muchas variantes en el discipulado, que cada uno tiene sus propios beneficios. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Pablo sabiendo que era rebelde, que era asesino, que era perseguidor del cristianismo, ¿y por qué en su momento le dice, instrumento escogido me es este? Sí, contrariamente a lo que la gente pensaba, los mismos discípulos decían, no, viene a matarnos. O sea, cuando Dios enviaba a los discípulos, vayan y oren por él, que decían, no, yo no voy, me va. Pues es que para el cristiano, el que ya seguía a Dios, pues era un perverso. ¿Por qué? Porque mataba al pueblo de Dios. Pero para Dios era mucho, porque, bueno, yo lo miro de esta forma, a pesar de que mataba a la iglesia, él lo hacía por Dios, porque tenía un entendimiento de Dios a su manera. O sea, él estaba luchando por Dios, porque tenía un celo a Dios, pero no conocía realmente quién era Dios, pero más sin embargo tenía todo para
para luchar por la causa del Señor. Por eso yo pienso que por eso el Señor dijo, instrumento me es útil, porque aparte de que el pueblo de Dios ya lo conocía, cómo era y que mataba, ahora en él iba a ser revelado, o sea, iban a ver un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque ya no iba a perseguirlos, porque conocieron su pasado de cómo era y ahora lo iban a conocer como nueva persona, o sea, iba a tener un testimonio diferente y más creíble de cambio, como decía ahorita, o sea, cómo él iba a reflejar en su vida, él iba a reflejar ese cambio. Entonces, vemos ahí en la escritura cómo de primero como que no lo aceptaban, ¿verdad? Pero empezaron a ver su cambio, su forma de hablar, que ahora predicaba a Cristo, que ahora yo me imagino que hasta buscaba el que le enseñaran más, el que le hablaran más de Dios, ¿verdad? Para seguir él, pues llevando la palabra, todo lo que él soportaba. Entonces, yo siempre he visto eso de que en los testimonios, como el que platicaba mi hermano ahorita, de este hermano, ¿verdad? Que estuvo dando su testimonio ayer, personas así con una vida triste, difícil, agobiante, dolorosa, y que ahora el Señor los llama y ver el resultado tan grande que dan, porque mucha gente los busca, mucha gente los escucha y provoca realmente a un cambio a alguien más. Entonces, y sobre todo que cuando se está hablando, las palabras que usan son convincentes. ¿Por qué? Porque la vivencia que tuvieron, el dolor que sufrieron, los hace transmitir eso. Y cuando uno de nosotros o alguien que no ha tenido ese tipo de experiencias, por más real que lo quiera hacer, no va a tener la esencia de haberlo vivido. Y eso es algo bien importante. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Pablo, y tú hablarás a reyes y sacerdotes. ¿Por qué precisamente él? Pues porque era muy conocido, hermano. O sea, aparte de que él se manejaba en los altos rangos de pues se podría decir, pues era el que andaba adelante, guiando al ejército, como luego dicen, ¿no? Que sirvieran al pueblo, a los blasfemos que él así conocía. Entonces, pues era muy conocido ya por esa gente y le era más fácil a él llegar más arriba que a una persona que pues realmente contactos. No. Y es que en ese tiempo ellos, al igual que, ¿cómo se llamaba el que sanó de lepra? Naamán. Él, ¿cerca de quién estaba? Cerca de un rey. Sí. Y el rey le dijo, ve allá. He oído, ¿no? He oído. ¿Y por qué no? Le dijo, no, yo no voy. Porque era su autoridad. Pero, ¿cuánta autoridad tenía también Naamán? Si le hubieran traído la loquera y dice, no, vayan y maten al Eliseo porque ya me metí 6 veces y no he sanado. Los soldados de él lo hubieran hecho. De no ser por la muchacha que estaba ahí, que ella ya había oído los milagros que Eliseo hacía y que le dijo, mi señor, si alguien te dijera que hicieras otra cosa más grande que esto, ¿no lo harías? Sí, lo haría. Bueno, pues entonces, si él te manda a decir, métete la 7ª vez, hazlo. Ya métete, nomás te falta uno. ¿Qué más da? Pero igual, así como Naamán tenía la facilidad de ir al rey y decirle, mira, ya estoy sano, también tenía la facilidad de irle y decirle, mira, el Cristo que predica Eliseo me sanó. Y evangelizarlo. Pero para nosotros, ¿qué facilidad hay para ir, por ejemplo, con el gobernador y decirle, primero que nos reciba? O con el presidente de la República. Pues no hay mucha facilidad, y menos si
si como cristianos no nos preocupamos en tener un estudio que, pues sí, va a ser personas estudiosas que te permita llegar a esos estándares. Decía el hermano, el pastor, en unos cultos pasados, decía, nosotros como cristianos sí podemos llegar allá. O sea, y no es que menospreciemos que seas obrero, que no, pero sí también tienes capacidades y cualidades como para llegar a esos puestos de gobierno que te permitan tener más relación con gente de alto rango. Y no por vaya a querer a lo mejor estar por encima de él, no, sino con propósito, y el propósito de Dios que ellos también conozcan, porque pues a través de esas citas bíblicas pues Dios nos demuestra que él llega, aunque diga, verdad, que es más difícil que un rico pase por el que un camello entre, ¿verdad? O sea, sí es difícil, pero yo creo que también cuando el Señor tiene un propósito con una persona así, el Señor lo hace. Y es que es cuestión de relaciones y de decisión. Por ejemplo, hace 10 años, 12, que estaba por ahí, estaba de pastor aquí el hermano Diego, y él se las ingenió para relacionarse con él, y tenía el trato así. Incluso algunas actividades fue, incluso les dio algunas ayudas de unas sillas y de esto. ¿Y cómo lograron esa unión? O sea, ¿por qué ahorita no hay quién? Pues porque no hay decisión. No hay decisión. Igual, el año pasado, antepasado, que salió el hermano que estaba de obispo presidente, él iba con el presidente de la República y hablaban de los temas que se están tratando ahorita en las diputaciones, las reglas que van a autorizar, y luego de repente se pierde ese eslabón y ya no hay contacto. Pero si hablamos de discipulado, eso llega hasta allá. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo estaba pequeño y que se les perdió unos días, que estaba en la sinagoga hablando con los altos mandos, ¿cómo se metió él ahí si era un niño? Fue el conocimiento y el coraje de... Yo me imagino que estaban ellos y él, como todo niño, entró de curioso, ¿verdad? Y de repente se empezó a opinar del tema. Y luego, como les decía hace un rato, ¿no? Pues sus palabras se las mataron a los que estaban diciendo los filósofos. Y de repente ya él era el que estaba exponiendo. Pues es que Dios nos da la sabiduría y la inteligencia para poder llegar ahí. Nada más que, como decía ahorita, falta de decisión, falta de... Dios pone está también el momento. El de la historia de Daniel con el rey de Babilonia, que todos los sabios y hechiceros y sacerdotes, y Daniel oró y le pidió sabiduría a Dios y le pudo resolver el sueño. Entonces pues Dios da el entendimiento, aunque no sepamos y no conozcamos, pues Dios conoce todo. Y que les dijo el rey, soñé pero no me acuerdo. Ajá. Y todos me tienen que decir lo que soñé y lo que significa. Pero fíjense cómo hay cosas. Por ejemplo, decía, soñé y no me acuerdo. Pero cuando los magos le estaban diciendo, dice, tú me estás diciendo mentiras. Les estaba poniendo a prueba. ¿Cómo? Y cuando Daniel le dijo, mira, rey, este sueño significa esto, que tú vas a ser echado al monte como animal, y lo dejó frío. Y dijo, habla, Daniel. Y sobre todo estamos hablando de discipulado, y ahí en ese terreno nos da una gran enseñanza, porque como Daniel fue importante en todo el reinado, no solamente de un rey, la descendencia de él. 3 reyes, y él seguía ahí. ¿Cómo le hacía para mantenerse en ese nivel de poder?
Siendo temerosa de Dios. Temor a Dios. Escuchándolo, dejándose guiar por Dios. Y es que, o sea, bueno, yo digo que en el intelecto uno no puede llegar a, sí puedes llegar a esos espacios, pero si vas dirigido por Dios, si el Señor te ha escogido para ese propósito, de llegar ahí y hablarle a tal persona, yo creo que el Señor siempre ha levantado a personas con fines específicos, de llegar a personas específicas. ¿Para qué? Pues para obtener un beneficio específico, ¿verdad? El que el Señor llega decretado para la persona. Pero falta esa fe, esa decisión, esa valentía, porque cuando el Señor le dice a alguien, ve y haz, lo primero que viene es, como decíamos ahorita, el temor. ¿A poco yo? Pero pues si yo quién soy, si yo ni he estudiado, voy a ir y van a decir que o sea, simplemente para a veces ocupar espacios que a lo mejor, bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Yo nunca pensé estar en un espacio así. Yo miraba que en Facebook plataformas y que cosas así, un video de un conocido que le decía, yo miraba así y yo para mí era grande y nunca pensé llegar a ocupar un espacio que ahorita estoy ocupando. Y a lo mejor hay otras cosas más arriba y hay una así como que hay, y a veces parece bueno, yo lo escucho al hermano, ¿verdad? Que dice, imagínense que un día y que de repente y simplemente llegara, no sé, a la televisión abierta, ¿no? RCG. Simplemente RCG, ¿verdad? Que eso es Televisa X. Pues te diga, oiga, ustedes tienen un programa ahí que se llama Acabe mi sueño y escuchamos algo que llamó la atención a la gente y queremos o una entrevista. Sí, o sea, cualquier programa de los que se llevan a cabo, pero que de repente se abriera esa puerta, que dijera el Señor, a ver, porque dice que Él no va a venir por su iglesia hasta que todo el mundo conozca. Entonces, Él sabe quién va poniendo en cada lugar y que Él dijera, pues voy a abrir esta puerta y van a subir y si nosotros dijéramos, no, yo qué voy a hacer, yo qué voy a decir, yo qué intelecto, no. Hay una frase que dicen allí por fuera, dicen, si lo sueñas es porque lo puedes lograr, lo puedes tener, y sí es cierto, yo lo he visto también, esa frase sí la he visto reflejada en mi vida, porque cosas que yo he querido hacer o que he soñado que quiero hacer, o pues sí dicen que me imagino, y pues ahorita pues ya las tengo. Pues, Dios nos da la capacidad de muchas cosas, solamente es que uno tome la decisión de estar. Es que ahí es donde está la base, en la decisión. Porque si no hay decisión, pueden estar miles de oportunidades, pero en nuestra mente va a estar jugando. ¿La aprovecho o no la aprovecho? No, es que me falta. No, es que no estoy preparado. No, es que tengo miedo. No, es que ¿qué van a decir? No, es que... Y se nos va a ir el tiempo ahí. Pero si nos decidimos, en el nombre del Señor Jesucristo, como venga. Dice la Biblia, tú no te preocupes por lo que vas a decir, yo voy a poner palabras en tu boca. Pero el miedo es el que nos detiene. Muy bien, comentario último para cerrar. Discipulado. Estamos con mi hermana Maricruz para este lado. Sigamos predicando, sigamos trabajando en lo que el Señor nos ha mandado, y sobre todo de que nunca terminemos nosotros de buscar la manera de aprender, que siempre busquemos todos los medios para estarnos actualizando en la palabra de Dios, porque dice que el entendimiento se va renovando día con día, ¿verdad? Y a veces podemos tener o sea, nunca terminamos de aprender, ni nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero que lo que aprendamos, lo que el Señor nos va dando, lo que el Señor va haciendo en nuestra vida, que nosotros también lo vayamos compartiendo hacia los demás, que seamos, decíamos ahorita en la escuela bíblica, honestos, que seamos auténticos, que como somos en la iglesia, en la casa, en la calle, ¿verdad? Que, o sea, como somos, lo seamos en todos los aspectos de nuestra vida y en todo lugar.
Maricruz, rápidamente. Un minuto. Pues que las cosas que hagamos, las hagamos como si fueran para Dios. Hay que empezar a atrevernos a tomar decisiones, y si nos caemos o tomamos decisiones equivocadas, aprender de ellas, levantarnos y seguir adelante. Y porque también la Biblia nos dice que todas las cosas que pasan al cristiano le ayudan para bien, es para un bien. Entonces, esforzarnos y seguir luchando. Sí. Bueno, pues ahí como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es cuál es el miedo y la duda o el temor que te tiene esclavizado y te impide obtener o luchar por aquella libertad que Dios te ofrece? Yo quiero que ahí donde está en su casa usted analice todos los ámbitos que estuvimos hablando en este día del discipulado, tanto el miedo de la juventud. Analice cuál es el miedo que en mi vida tengo y qué es lo que me está deteniendo para progresar o qué es lo que me está deteniendo para salir adelante. Y yo quiero que invitarlo a que escudriñe la palabra del Señor. La verdad es la palabra de Dios, a que platique con Dios, a que le entregue su corazón y va a ver que pues va a salir adelante y ese miedo pues el Señor lo va a quitar. Entonces este es un consejo que les damos. Conozcan la verdad que es el Señor Jesucristo y esperamos que un día usted pueda entregarle su vida al Señor. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Somos Ministerio Radial Cambia tu Vida Hoy, de la Séptima Iglesia Apostólica, ubicada en calle Membrillo número 327. Dios les bendiga. Hasta la próxima.